Desde luego es muy extraño. Por una parte, es casi ciencia ficción. Todos tememos a la muerte y cuestionamos nuestro lugar en el universo. La tarea del artista es no sucumbir al desespero, sino buscar un antídoto para el vacío de la existencia. Y usted tiene una voz clara y potente. No sea tan derrotista. Reviendos Podcast, parchando rotos, surciendo ideas. Buenas, ¿cómo están, gente? Gente de la internet, gente desconocida, gente conocida. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va la vida por ahí? ¿Cómo les ha terminado de ir en este mes de mayo? Este mes de mayo en términos de podcast estuvo complicado. Hubo muchos eventos aleatorios que no controlamos, que se salieron un poco de control, pero pues no es internet el lugar apropiado para exponer los conflictos personales. Hay algunos que consideran que sí, ¿no? Pero pues no sé, para eso está. Hace años se exponían los conflictos personales como en revistas, ¿no? Había toda una industria para exponer los conflictos personales de los demás, ¿no? No sé, la revista Cromos, todas esas revistas de los 2000, 2010 y de los 90 como que se lucraban millonariamente a partir de exponer conflictos de los demás. Afortunadamente esos tiempos acabaron, ahora los conflictos se exponen por, por diferido, los exponen youtubers, los exponen personas de chismes en internet y no es una industria monopolizada, sino que hay muchos chismosos por ahí. Entonces, bien, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que mayo fue un mes raro, no sé cuántos episodios hubo de podcast en el mes de mayo, pero bueno, a pesar de todo, a pesar de los inconvenientes de la vida, de la lluvia, del clima, de todo, acá estamos con un nuevo episodio, así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienveniditos, bienveniditas, bienvenidites, todos los que están escuchando esto. Y les quiero comentar que en la grabación de hoy, en este episodio, en este delicioso episodio, vamos a estar hablando acerca de un tema que justamente está impelido por esa ausencia un poco, no ausencia, pero sí hubo como 1 o 2 semanas que no se subió episodio, debido a que, pues les comentaba, factores externos, laborales, personales, académicos y demás. Entonces está dado por ese ajetreo. Y es un tema que vamos a revisar a partir del señor Byung-Chul Han. No lo habíamos tenido directamente, se había comentado un par de cosas acerca del señor Byung-Chul Han en este podcast, pero no se había tenido un episodio dedicado completa y absolutamente a él. Pues recordemos, un filósofo súper de moda, está vivo, o sea, hablar de un filósofo vivo es como, wow, y es como increíble porque pocos filósofos que, pues a mi juicio, tengan un trabajo, una consolidación, un estudio y una aceptación cultural, si se puede decir, que pues sea como retribuida por un público, pues están vivos, sí, son muy pocos. El otro día me enteré que el señor Jacques Rancière está vivo también, dato curiosísimo. Tiene como casi 90 años, pero pues ahí sí que yo pensaba también que pues me enteré en un podcast, pero pues en el podcast también pensaban que no estaba vivo y pues en el podcast se enteraron que estaba vivo. Entonces, curioso, Jacques Rancière está vivo. Rancière, filósofo francés, increíble. Vayan a revisar algo de Rancière, yo no tengo mucha idea de Rancière, entonces no les puedo recomendar nada. Pero el punto es que vamos a estar hablando del señor Byung-Chul Han. El señor Byung-Chul Han tiene, pues sobra un poco la biografía, ¿no? Nacido en Corea del Sur, estudió en Alemania, influenciado por la filosofía alemana de la segunda mitad del siglo XX, pues hasta, como dicen los abuelos, ¿no? Hasta el tuétano, porque este señor cita un montón, cita Nietzsche, cita Arendt, cita Heidegger, cita Hegel, cita un montón de filósofos alemanes y filósofas y pensadores y pensadoras alemanas, y pues finalmente su trabajo central está como pensado desde la respuesta a Heidegger, ¿no? También cita mucho a Rilke, cita a varios personajes, pues hace mucho un texto, hay textos del que se sienten muy a lo Heidegger, como que tiene un tema en alemán y de repente como Stimmung, Grundinger, y es como, wow, y como que luego te pone una palabra en griego y así, entonces es muy a lo Heidegger, muy de esa escuela. Sin embargo, lo que le escribe a mí se me hace que el otro día yo veía un tema estético, como un pequeño reel explicando la estética japonesa, que pues como todo este tema de los jardines y todo eso y como la simplicidad japonesa, que es un minimalismo como que llevado a la dignidad, de un tema ahí como más profundo que no vamos a tocar en el episodio de hoy, pero se abocaba un poco la idea de que el japonés se preocupa mucho por el bienestar, por la sencillez y por una elegancia demasiado discreta, silenciosa y
no sé si de fácil acceso, y que la máxima de eso era el kimono, ¿no? Finalmente el kimono es pues un pedazo de tela, ¿no? O sea, sí, son telas ricamente decoradas, elaboradas y tienen una simbología, pero son una tela, ¿sí? O sea, me refiero a esto en el sentido de que pues su composición estructural es mil veces, está a años luz en términos de sencillez, frente, por ejemplo, a un vestido de, no sé, la realeza francesa del siglo XVIII-XIX, o un vestido inglés, que llevaban corsé, que llevaban esta estructura debajo para la falda, que llevan un montón de vainas. Pues no, los japoneses como que no se complicaron, hicieron algo más sencillo, más elegante, tradicional, hasta el día de hoy pues sobrevive, ¿no? Todo el tema del kimono, entonces explicaban un poco que la cultura oriental, obviamente el señor Han es coreano, pero explicaban un poco que la cultura oriental siempre pues vela por esta sencillez, ¿sí? La ceremonia del té, yo he tenido la fortuna de participar en ceremonias del té con personas de China y sí, o sea, es otro tema sagrado, es otra cosa, ¿no? Es como, pues, folclóricamente se sirve acá en Colombia, quiere un tinto y le dan un vaso de tinto, bueno, un pocillo de tinto. No, pues con estas personas de China es otra cosa, como que se sienta uno, no está ahí como charlando, interrumpiendo al que está preparando el té, sino que se enfoca en pues hacer las cosas, pues, se toma el tiempo del agua, se deja reposar las hojas en el agua, luego se desecha esa agua que se usó un poco como para limpiar. Es otra cosa, la ceremonia del té, los invito a que investiguen sobre la ceremonia del té en China, es hermoso, sobre el kimono en Japón y todo esto para introducir el tema en cuanto a Han, y es que para mí, estéticamente a nivel de composición y estructura y un poco también de, no sé, léxico, la filosofía de Byung-Chul Han es como esto, ¿no? Como un jardín japonés, como un kimono, como una ceremonia de té china, ¿sí? O sea, es algo tan sencillo, tan elegante, tan simple, pero a la vez tan potente, tan cargado de tantos significados, que si uno no se detiene uno por uno a revisar los párrafos de este señor, va a decir, no, pues es algo muy simple, está diciendo que el día de hoy no lo he introducido, vamos a analizar el libro de la vida contemplativa, entonces uno diría, no, pues es un libro sobre que hay que contemplar la vida tan bobo. Entonces uno dice, no, espérate porque son una serie de ensayos. Él por lo general no escribe libros de tocho corrido, sino que se tiene a hacer ensayos sueltos, que funcionan sueltos y funcionan como una unidad para conformar el libro. Entonces este señor se va a dedicar en la vida contemplativa a revisar cada uno de los elementos que pues componen, ¿sí?, este tema de una vida pues llevada a eso, a la contemplación, en contraposición a la vida activa de Hannah Arendt. Entonces él va a tratar un poco de relacionar eso y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces muchas veces esta filosofía del señor Byung-Chul Han es bastante sencilla en ese sentido, es bastante cómoda de leer, pero no lo subestimemos porque pues por algo es una persona tan estudiada, tan leída en el momento y tan publicada. Y es porque su trabajo es sencillamente impresionante, esa es la definición, creo yo, es sencillo y a la vez es deslumbrante porque si se estudia con cuidado se encuentran un montón de sentidos distintos. Y un poco yendo ya como entrando en materia, más allá de esa pequeña introducción para el señor Byung-Chul Han, que merece un episodio solo para como el contexto de Han, ¿sí? Más allá de eso, este episodio creo que va a quedar un poco largo, ¿sí? Un poco más de media hora, entonces no vamos con afán. Sin embargo, vamos a entrar un poco en materia, y es que él nos va a hablar en este libro, en un par de ensayos, él nos va a hablar en el tercer ensayo del libro, más o menos, que se llama De la acción al ser, de una serie de términos que pues quiero yo plantearles acá para que los pensemos, los consideremos, los llevemos como a la mesa y allá mientras colgamos la ropa por la noche o por la mañana les echemos cabeza, o en el bus o donde sea, o a la hora del almuerzo, donde sea ustedes échenle cabeza a esta vuelta porque él plantea que existe un contemplar, sí, una acción de contemplar, pero vayamos despacio. Entonces él dice, bueno, la etimología de contemplar es importante, porque contemplar está relacionado con un templo, ¿sí? Entonces él se pregunta, el templo pues es un lugar sagrado, pero hay templos cristianos, hay templos musulmanes, ¿sí? Acá nos empezamos a desprender un poco de él, porque él dice, pues está el templo, da la definición de templo, un poco la etimología y sigue. Entonces, pues acá preguntémonos, bueno, hay templos de muchas religiones, pero un templo en sí, ¿qué es? ¿Un espacio sagrado? Un espacio sagrado también es un campo santo, ¿no? Entonces, él se va a preguntar esto y yo me puse un poco en la tarea y resulta que en la Roma antigua, en la Roma pagana, había unos sacerdotes llamados los augures, de ahí la palabra augurio, ¿sí? Y los augures se tomaban los tiempos en las mañanas del calendario, pues
este calendario como pagano, si se quiere, este calendario un poco más basado en la naturaleza y en las estaciones que en tiempos cristianos y en meses y demás. Y los augures, que eran estos sacerdotes, partían un cuartico del cielo, o sea, un cuadrito de cielo, y se enfocaban en un cuadrito de cielo y miraban qué pájaros pasaban por ahí. Entonces, en el momento en que pasaban ciertos pájaros por ahí, ellos interpretaban eso como un augurio, ¿sí? Entonces, ese cuartico, ese cuadradito de cielo que miraban, se llamaba templo, o temlo, ¿sí? O temlum, pero pues va a evolucionar eventualmente a templum, luego a templo, y luego pues contemplar va a ser mirar el templo con alguien más. Entonces los augures contemplaban conjuntamente un templo, que era un pedacito de cielo donde pasaban pájaros. Eso pues daba un augurio de lo que iba a ser una guerra, una festividad, el nacimiento de alguien poderoso. Eso tenía una cantidad de interpretaciones en las que no vamos a entrar, pero el punto es ese, que el contemplar se vuelve entonces una espera, ¿sí? Y ahí es donde creo yo y donde propongo yo que nos separemos de Han, nos distanciemos, porque pues él establece esta idea que, bueno, la espera y tal, él lo establece en un sentido positivo. Yo quiero extrapolar la idea, plantear, explicar un poco, exponer la idea del sentido positivo que les da, pero también me gustaría que ustedes pensaran en el sentido negativo del contemplar. El libro es, o sea, ese libro es para leérselo en un parque un domingo soleado bajo la sombra de un árbol al lado de la bicicleta y ojalá, no sé, con una patilla o algo así, o una sandía, para los que escuchan de otros países, con un pedazo de sandía o algo así, o no sé, un batido, o un raspado, una vaina así, un smoothie. Entonces, sí, ese libro es bien bonito, pero yo les propongo que pensemos la contracara de esta idea del contemplar, del esperar, del interpretar la posibilidad de futuro. Y es que el señor Han nos plantea que el contemplar, en tanto espera, pues se torna también en un saber esperar, ¿sí? Y él va a plantear, por ejemplo, el hecho de saber esperar como una meditación. Entonces él dice, esperar es meditar, es sentarse frente a algo que no está resuelto aún, ¿sí? Entiéndase el futuro, y frente a eso que no está resuelto y que merece ser pensado y que merece ser supuesto, porque el futuro merece ser supuesto y pensado, ¿sí? A uno le gusta generar hipótesis sobre el futuro. Él dice meditar es no hacerlo, meditar es sentarse frente a eso, tener la entereza de sentarse o quedarse de pie y mirar algo que debería ser pensado y no pensarlo, ¿sí? No entrar a considerarlo, a cuestionarlo, sino dejarlo ahí y esperar que se desenvuelva y que manifieste su ser, ¿sí? Entonces él va a entender esta contemplación como sentarse a meditar y esperar que el futuro llegue a ver qué pasa, ¿sí? Porque pues hay también una influencia muy estoica en esto, ¿no? Muy de una madurez emocional, espiritual y demás que nos implica como, bueno, el futuro no, pues no está acá todavía, ¿no? Entonces cuando llegue ya veremos. Entonces él plantea un poco esa noción de el esperar y la meditación. Él plantea la meditación, él plantea algo muy bonito, la política de la meditación, y él va a tener acá una cita importante que dice, la política de la meditación debe eliminar esas presiones que amaestran al ser humano para que sea ganado, inserto de la labor. Entonces, pensemos esto, pensemos un gran rebaño, ¿sí? de vacas, de reses, yendo hacia un lugar, ¿sí? A las que las conduce un pastor a través de un llano, pues de una pradera. ¿Qué esperan estas vacas, no? Pues llegamos, descansamos, comemos y volvemos a andar, ¿no? Ese es el futuro y eso no es un meditar, ¿no? La política de la meditación es contraponerse a ese andar permanente en el que nos mantienen ciertos pastores, política, religión, lo que sea, expectativa, espectáculo, todo esto, y romper con eso, ¿no? Es no pensar hacia dónde, ¿sí? Es más, no pensar el hecho de que hay una dónde, ¿no? Sino sentarse y estar acá, estar en el presente. Frase muy bonita, muy replicada por estos días en Perfect Days, ¿no? Hoy es hoy, mañana es mañana. Entonces, ese es el chiste. Y es muy bonito, ¿no? Pero ese es un futuro, una contemplación futura y una resistencia a pensar el futuro muy válida por estos días, donde la incertidumbre, pues, nos tiene ya del cuello y ya cada día se acaba el mundo de una forma distinta, ¿no? Un día hay una nueva peste, otro día hay una guerra nuclear, otro día hay un mare magnum, un terremoto en alguna parte, entonces como que el mundo se está cayendo a pedazos, que esto pues vendrá en un próximo episodio, espero yo, posiblemente con algunos invitados, estaremos hablando
del sentimiento apocalíptico que nos gobierna por estos días, es otro tema. Esta cuestión de resistirse al futuro con esta entereza espiritual, mental y filosófica, pues es bonita. Esa es uno sentarse, mirar las matas y uno decir, ay, tan bonita la naturaleza y quién habrá creado la montaña y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero hay una contracara, porque uno no siempre está pensando en el futuro. Pensar en el futuro crea ansiedad, pensar en el pasado crea depresión. No sé si han escuchado esa frase muy famosa acerca del, pues, el origen de los traumas, pues. Y ahí es donde yo les propongo considerarlo, porque muy bien contemplar el futuro y él da instrucciones para contemplar el futuro a partir de esta resistencia en la meditación, de una espera madura, con interés y tal. Pero claro, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a la contemplación del pasado, no? La meditación inactiva se relaciona con la magia de la I que está más allá de toda acción. Sus pasos no conducen hacia adelante, sino hacia atrás, hacia donde ya nos encontramos. Nos dejan llegar al ámbito en el que ya nos hallamos. En su inmanencia radical, este ahí se encuentra demasiado cerca de nosotros, de modo que lo pasamos por alto una y otra vez. Es lo hipercercano, que está más cerca que el objeto más cercano. Quien únicamente está activo se lo salta de manera inevitable. Solo se le revela la pausa inactiva, contemplativa. Heidegger despliega todo un vocabulario de la inactividad para abordar este ahí preposicional. Y también hace que entre la acción la figura de la espera. La espera es una capacidad que sobrepasa todo dinamismo. Quien se conforma con poder esperar supera todo rendimiento y los éxitos que de él resultan. Hay una conversación que tuve en días recientes, un saludo para la persona con la que estuvimos conversando, otro compa de filosofía, una persona de gran trabajo intelectual por estos días, y esta persona me comentaba acerca de una cita de Fernando Vallejo, y él me decía, existe la cita pues, y pues la voy a leer acá, donde dice, cruzamos el parque y al pasar junto a la estatua se alzó un vuelo de palomas que me avivó el recuerdo. Entonces él empieza a relacionar, el compa que les digo, empieza a relacionar un poco la idea, esta idea del vuelo y el recuerdo, con una idea de que para recordar hay que elevarse, porque la mirada está, pues viene desde arriba, ¿no? Entonces solo es posible recordar cuando uno está arriba, cuando uno ya ha ascendido, ¿sí? Ha dejado de estar al mismo nivel del hecho, entonces en ese momento es posible hacer memoria, pero claro, ¿qué pasa cuando uno se siente a contemplar desde arriba lo que pasó? Es duro, es bastante duro. Y ahí es donde les quisiera yo proponer entonces, pues sí, abrir la pregunta de cómo contemplar el pasado para que el pasado no se vuelva en contra de uno, ¿no? Y ahí está un poco la idea también de la publicidad chueca de Instagram en las historias. Yo no sé hacer publicidad en Instagram, yo no sé hacer y tampoco estoy como así metidísimo en el cuento. Entonces, como que sí. Sin embargo, en estos días se está publicando en Instagram temas acerca de el hubiera, el si hubiera podido, si hubiera estado, si hubiera tenido, ¿sí? Si tuviera, si fuera, ¿sí? Todos esos verbos en pasado frustrado, no sé cómo se llama ese tiempo verbal, pero me gusta llamarlo pasado frustrado. Y es como, si tal cosa hubiera sido todo distinto, ¿no? El eterno juego de la serpiente que se muerde la cola y pero bueno, y no pasó, pero si hubiera pasado y empiezo a no imaginarse cosas y es más duro pensar en lo que hubiera pasado o en lo que no hubiera pasado, pero sí pasó, ¿no? Entonces, no sé, si yo me hubiera casado con tal persona, no sería infeliz ahora. Entonces, no hubiera pasado mi infelicidad en la actualidad. Claro, pero ¿qué hubiera pasado si te hubieras casado? Pues no sé, pero al menos no sería infeliz. Pero entonces ahí viene un poco el drama de empezar a suponer y de que esa mirada desde arriba, esa mirada un poco desde la montaña, o esa mirada voladora pues del pájaro que ve el pasado, se empieza a volver contra uno mismo, ¿no? Porque uno contempla ese pasado como algo que pudo ser y no fue, como una puerta que se abrió y a la que nadie entró, ¿no? Hay un término muy famoso que no sé ni siquiera de dónde salió. Me imagino que es una tendencia de internet o algo así. Lo charlaron en algún momento en Dos Cabras Locas, gran podcast, increíble podcast. No tiene nada de filosófico, pero son entretenidísimas sus charlas. Y ellas en algún momento hablaron de One That Got Away. Ese que era, o esa que era, ¿sí? El duro, o sea, el que pegaba apenas
El de presentar el perfecto, la perfecta, que nunca pudo ser, ¿no? Que uno intentó que fuera y no fue, ¿sí? Entonces está como esa réplica del pasado, ese pasado constante, ese fantasma del pasado que uno mismo crea, ¿no? Que finalmente no solamente es en relaciones, no es siempre the one that got away, no siempre es una persona, una chica, un chico, un chique, lo que sea, sino que a veces también puede ser, no sé, porque no me fui cuando me salió esa oportunidad para viajar, porque no accedí a ese trabajo cuando me lo ofrecieron, porque no me retiré de esta carrera que no me gusta cuando pude, porque no estuve con esa persona antes de que partiera, no de que muriera. Entonces ahí está, el tema se complejiza porque empiezan a abrirse un montón de posibilidades que Byung-Chul Han, o sea, Byung-Chul Han plantea la meditación en un sentido de futuro hermosísimo, ¿no? Y bueno, y resistamos y la meditación política y todo el tema, pero uno como, claro, uno cómo se plantea esta meditación frente al pasado, uno cómo se sienta ante el pasado y le dice al pasado, no, usted no merece ser pensado, ¿no? Porque si algo tiene la raza humana es que ha pensado su pasado. Ojo ahí, lo ha pensado, muchas veces no lo entiende, pocas veces lo, lo recuerda y lo guarda. A veces el pasado simplemente lo observa y lo quema. Pero pues ahí está la labor del historiador, ¿no? También es un poco haciendo alusión al oficio del historiador, de Marc Bloch, gran historiador. Entonces ahí está un poco la idea, ¿no? ¿Qué hacemos con ese pasado? Meditar el pasado es, no, o sea, dejar quieto el pasado es responsable, dejar quieto nuestro propio pasado, que además es algo yo creo que inhumano, o sea, todo el mundo habla de la madurez estoica de dejar ir el pasado y tal, pero claro, es muy bonito leer eso, no sé, un martes a las 3 de la tarde con un café y después irse a reunir con amigos, pero ¿qué pasa cuando a uno el pasado le llega una tarde de un lunes festivo, una mañana de un sábado, que ese día no tiene nada planeado y que va a estar todo el día en la casa? ¿Qué pasa cuando el pasado le llega a uno? Porque el pasado es traicionero. Y le llega a uno en el momento en que menos espera y se le prende el hombro y todo el día está ahí. Pero, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras, si hubieras, si tuvieras, si hubieras estado, si te hubieras ido, si no te hubieras ido? Entonces ahí se abre una puerta de angustia, creo yo, a la que no sé si la técnica de una espera y una vida contemplativa que plantea Han, pues le haga frente. No sé si las herramientas que nos propone Byung-Chul Han para una vida contemplativa frente al futuro y frente a esta ansiedad, pues sean válidas. También tengamos en cuenta que Byung-Chul Han plantea un esquema en el que se habla, por ejemplo, de la profecía, ¿no? Él dice, nosotros tenemos que esperar porque nosotros somos, pues, una raza de profecías prácticamente, ¿sí? Somos un cuerpo consciente colectivo, pues esto no lo dice él, es voz mía, que vive de la profecía y de esperar el acontecimiento de esa profecía y tenemos como dos salidas, ¿no? Si estamos vivos, pues en algún momento puede que venga Cristo, no sé, un ejemplo, la venida del Señor, como diría el señor Chaires, artista mexicano cancelado recientemente, lo hablamos en otro episodio sobre la religión con Podcast Sin C, vayan a escucharlo, va a estar el link aquí abajo. Entonces sí, si estoy vivo, pues espero que vuelva a venir Cristo, ¿no? Pero si me muero, pues también la profecía se cumple como sea, ¿no? Entonces si falló y no vino Cristo cuando yo estaba vivo, pues me morí y pues voy a ir a verlo, ¿sí? Y si la profecía también involucra un castigo, pues me van a castigar. Eventualmente si me muero y a mi alma va a ser castigada, va a ir a un purgatorio y demás. Entonces no hay pierde con la profecía, ¿sí? Va a haber un acontecimiento, esté vivo yo o esté muerto yo, ¿sí? Entonces ahí está el chiste, que en un mundo desritualizado, ¿sí? En un mundo desapegado fuertemente de las tradiciones y de la religión, ¿cómo uno plantea un tema profético, ¿no? ¿Cómo llegar a un acontecimiento? ¿A qué acontecimiento llegar? Si el mundo, por ejemplo, no sé, el acontecimiento del fin del mundo para una persona que estaba en Palestina, pues ya sucedió hace harto, porque o en no sé, en alguna parte de Ucrania. ¿Sí? Si estas personas creían que que el apocalipsis era que iba a llover fuego, pues fuego ha llovido harto. Entonces yo creo que la profecía se cumple. Si lo último que ellos vieron desde su ventana fue un bombardero, ¿sí? De toneladas de peso botando bombas por doquier, pues yo creo que se cumple, aplica. Entonces todos los días hay acontecimientos, ese es el chiste, que hay para ellos hubo un acontecimiento, pero para nosotros acá en Occidente no, ¿sí? Sin embargo, acá hubo otros acontecimientos, ¿sí? Entonces empieza a haber un mundo que se mueve y se mueve a 1000 revoluciones por minuto, todos los días en todo momento hay acontecimientos y las profecías se agotan, porque uno dice, claro, este es mi acontecimiento, el que cumple la profecía en la que yo creía, por lo tanto se cumplió, y ahora, ¿cómo vivo yo sin profecías? Es más, y eso lo preguntábamos ayer también con este compa que nos habló de la frase de Vallejo, ¿qué había antes de la profecía, no? ¿Qué antecede a ese gran momento inicial de la espera? ¿Qué esperaba uno? Yo creo que ya como raza humana no lo recordamos. ¿Qué esperábamos antes de empezar a esperar? ¿Esperábamos algo? ¿Qué hacíamos antes de esperar? ¿O empezamos a ser humanos cuando empezamos a esperar?
Entonces ahí está, yo creo, el detalle, la gran pregunta, porque si develamos esa idea de qué estábamos esperando antes de esperar, podemos vencer el pasado, creo yo. Porque uno deja de decir, ay, si hubiera, porque uno se acuerda de qué pasaba antes del si yo hubiera hecho, si yo hubiera dejado, si yo hubiera subido, bajado, lo que sea. Y dice uno, ah, pero antes de eso había otra cosa, ¿qué era? Y supera uno esa frustración inmediata del si hubiera hecho. Entonces, ¿cuál es un poco la propuesta ahí? Pensar eso, ¿no? Pensar cuál es la cuestión central en cuanto a superar el pasado. ¿Cómo superar el pasado, no? O sea, teniendo en cuenta que es una redundancia, porque el pasado se supone que pues ya lo superamos. Entonces es un contrasentido, es una serpiente y es un uroboros que se muerde ahí la cola, porque claro, se supone que el pasado ya pasó. Es como preguntar cómo me trago la comida que ya tengo en el estómago. Pues la comida tú te la tragaste, pero la comida sigue ahí en otra forma. Así es el pasado, creo yo. Pues el pasado ya pasó, sí, ya estamos en otro día, ayer pasó esto y lo otro, hoy ya es otro día. Pero claro, sigue pesando, ¿no? Uno sigue sintiendo la comida digiriéndose dentro de uno y uno sigue sintiendo el pasado, hablándole por la tarde, el domingo, en esa depresión de domingo por la tarde. Uno escucha el pasado diciendo, oiga, pero ¿y qué tal si usted hubiera hecho esto, no? Entonces ahí la vida contemplativa como que... Y si uno mira al futuro, pues el futuro está vedado, ¿sí? Según Han, pues toca admitir un comportamiento meditacional o una postura meditativa frente al futuro. No hay que entrar al futuro de una forma agreste y yo quiero cambiar el futuro y demás. No, hay que meditarlo, no hay que pensarlo. Hay que estar en el presente. Pero entonces, ¿qué pasa cuando llega el pasado a ese presente? ¿No? Es como uno estar en medio de, como hay tres casas y uno es la casa del medio y los vecinos de los lados, uno se le quiere meter a uno y cuando uno echa al vecino de al lado derecho, el del izquierdo se le empieza a meter a uno. Entonces, como que es problemático el tema de cómo lidiar con esto. Acá no queda más que dejar estas preguntas planteadas, les repito, comenten, revísenlo, considérenlo, échenle cabeza, piénsenlo, háblele a un extraño en el bus, a la persona de al lado en el Transmi, como diga usted, ¿qué hace cuando el pasado le llega? ¿Sí? Muchas veces se evade, ¿no? Yo le he preguntado esto a muchas personas y dicen como, no, pues yo pienso en otra cosa y a mí personalmente me parece una actitud muy cobarde, porque hay cosas que merecen ser enfrentadas, ¿no? La frase cliché, no sé si esa frase se la robaron de algún libro de verdad, pero a mí me fascina. Y es la frase cliché de bajo la misma estrella, ¿no? Hay dolores que demandan ser sentidos. Entonces, el pasado demanda ser pensado, ¿no? Creería yo que hacer lo que se hace con el futuro según Han, de meditar frente al pasado y de no acceder a él, creo que eso no es humano, ¿sí? Hay que pensar el pasado. Pero entonces cuando uno piensa el pasado, ¿cómo pensamos el pasado, no? A través de la historia, de un registro fiel de los hechos y demás, a través de la filosofía, de un tema de consideraciones y de las posibilidades clausuradas y abiertas, de consecuencias en términos un poco más positivistas. ¿Cómo pensar ese pasado, no? Entonces, ahí está un poco la cuestión, gente, muchachos, muchachas, les dejo ahí. Como dicen las tías, yo tengo un poco de dichos de tías ahí yo tengo un cajón acá en el estudio con dichos de tías y los saco de vez en cuando. Ahorita voy a sacar otro y ahí les dejo ese trompo en la uña. Entonces, para que lo vean, para que lo estudien, para que lo piensen, para que lean al señor Han, para que vuelvan de su vida una vida contemplativa, para que se sienten a meditar frente al futuro y no lo ataquen, ¿sí? No lo intenten desgarrar porque cuando uno desgarra el futuro se pone fea la vaina. Y para que piensen cómo resistir a ese pasado que nos intenta invadir y ponerlo en su sitio y un poco saberlo, no aleccionar y no castigar, sino saber decirle al pasado como cual niño inquieto como, oye, por favor, quédate quieto. Y ahorita miramos, espérate, 5 minutos y ya cuadramos. Entonces, ¿qué hacer con el pasado, no? ¿Qué hacer con el pasado? El pasado no hay que castigarlo, pensemos en eso, el pasado como un niño. Un niño inquieto, un niño que está, que molesta por ahí. ¿Y qué haces tú con ese niño? Al niño no lo puedes coger violentamente, ¿sí? Y tampoco lo puedes ignorar, porque entre más lo ignores, más te empieza a llamar, ¿sí? Más quiere tu atención si lo ignoras. Entonces, ¿qué hacer con ese pasado, no? Que revolotea por ahí y uno piensa, no, el pasado del niño se durmió. Y cuando menos piensa, el niño está haciendo pataleta. Se despertó y se despertó con hambre y no tiene comida. Y bueno,
Se despertó y la pataleta, y ay, ¿cómo afrentas tú la pataleta después de pensar que se había dormido, que ya el tema había quedado ahí, ¿no? Entonces, pensemos eso, pensemos en el señor Han, pensemos en una vida contemplativa, en una vida llena de meditación para el futuro y pensemos en cómo solucionar el tema del pasado, gente, porque de ahí nacen muchas cosas, tanto buenas como malas, historia, traumas, arte, neoclasicismo y demás. Entonces, pues nada, eso es todo por hoy. Les quería compartir eso, les quería traer eso para que lo pensemos todos. Avisos parroquiales al final de esto también. Estamos estrenando equipo. Este audio espero yo que se escuche con una calidad muchísimo más bonita, digamos, para no usar adjetivos técnicos, que los pasados episodios, porque estamos estrenando equipo. Otro aviso parroquial, hemos estado trabajando en colaboración con Podcast Sin C. Si quieren escuchar más de mis devaneos y mis divagaciones raras y comentarios ahí particulares, lo pueden escuchar, lo pueden ver en video además, junto al señor Mateo Fernández, junto al señor Samuel Fernández también, a la señorita Stephanie Torres. Vamos a estar allá en Podcast Sin Contexto compartiendo, hablando de temas varios. Ya hablamos por ahí de la religión. Se viene un tema también importante sobre las relaciones. Entonces vamos a estar charlando por allá. Voy a dejar el link acá abajo, Podcast Sin C, no lo olviden. ¿Qué más? ¿Qué más les cuento? Tengo un libro. Yo me estoy tratando de reconciliar con la idea. Es que me siento como muy publicitario. Yo no soy muy publicitario. Pero tengo un librito para que lo compren por ahí en Amazon. El ocaso del romanticismo. Teoría del desplazamiento de lo divino. Entonces vamos a estar promocionando toda la producción textual mía y de algunos conocidos en lo que viene. Tenemos por ahí cositas, tenemos ya invitados programados también. Entonces vamos a estar próximamente hablando de la filosofía de la incertidumbre y otros temas varios. Y eso es todo, muchachos. Nada más que agradecerle son como que 34, 35 personas que hay suscritas a este canal. Este canal no aspira a otra cosa que a la sinceridad, que a llegarles a ustedes, que hacerlos pensar estas vueltas. No aspiramos aquí a llegar a la China, a hacernos virales y que los japoneses digan, escucha remiendos, mano. Pero cualquier punto de ganancia, cualquier persona que diga, oiga, escuché el podcast y está bueno y me hizo pensar en estas vueltas, es bienvenido, es un logro, es una satisfacción para mí. Entonces, muchachos, dialóguenlo, piénsenlo. Y nada más, vayan a escuchar los otros episodios si no los han escuchado. Por ahí estuvimos hablando del reconocimiento, del arte, de no ser old money o sí ser old money, de no ser facho, sí ser facho, de las ilusiones, de quién va a ser la próxima Shakira, de varias vueltas raras. Entonces ahí está. Queda nada más que agradecerles y desearles una bonita tarde, una bonita mañana, una bonita noche. Desde aquí, desde la República Independiente de la Radio, como dicen los que saben, las que saben. Vamos a dejar también por ahí en la descripción el episodio de Las señoritas de dos cabras locas para que vayan a escucharlas. Esto no es fama parasitaria por nombrarlas, esto dudo yo que llegue alguna vez, pero pues las voy a dejar ahí porque lo que les digo, tienen comentarios interesantes, polémicos, raros, chistosos y nada, vayan a escucharlas, escuchen esto, apoyen los podcasts, apoyen la producción nacional, muchachos. Porque para eso trabajamos, para eso estudiamos y para eso compartimos estas vainas. Entonces nada, tengan un bonito día, tarde, noche y adiós. Que les vaya muy bien allá donde estén y allá que les salga todo perfecto. Adiós, muchachos. Yo sé que mi destino está ya escrito, allá entre las nubes en lo alto. A quienes yo protejo en nada estimo, odio no guardo a quienes combato. Mi país es el cruce de Quiltartán, y en Quiltartán son pobres mis paisanos. Ningún cambio podrá arrancarles nada, o los hará más felices que antaño. Ni la ley ni el deber me hizo luchar, ni hombres públicos ni multitudes. Un solitario y placentero afán me empujó a este tumulto entre las nubes. En el recuerdo todo equilibrado, con el futuro no gasto saliva. Bastante gasté ya con el pasado, esta vida, esta muerte equilibra, 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 equilibra.